Un gran himno, palabras muy bíblicas. Vamos a buscar en el Evangelio de Marcos el pasaje que estamos estudiando, Marcos capítulo 13. Y puestos de pie, vamos a leer 2 versículos de Marcos 13 y luego repetir el Padre Nuestro. Marcos capítulo 13, versículo 1 y el versículo 2. Dice la Escritura, el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todos juntos vamos a repetir el Padre Nuestro, la oración modelo. Generalmente en los tiempos de Santa Cena, en los domingos de Santa Cena, tratamos de recordar esta oración. La conocemos, muchos de nosotros de memoria, los que no se la saben, está en Mateo 6:9, pero vamos a repetirla sinceramente, fijándonos en lo que estamos orando al Señor. Todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Marcos 13, versículo 1 y versículo 2. Desde el tiempo de Santa Cena vamos a terminar el estudio de estos versículos. Esta tarde el mini sermón está basado en la última frase de este pasaje. Nos dice el versículo 2 de Marcos 13, Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hablando de los edificios del templo. Ahora, la profecía de nuestro Señor Jesucristo se cumplió al pie de la letra. En el año 70, un comandante romano de nombre Tito destruyó la ciudad. Y no era su intención. Según la historia, unos soldados por accidente, sin saber las órdenes del comandante, incendió el templo. El caso es que se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo en la masacre de Jerusalén en el año 70. Todo fue destruido. Y dicen los historiadores que los soldados, buscando el oro escondido, las joyas preciosas escondidas del templo, removieron las piedras y no quedó piedra sobre piedra. Si usted algún día va a Roma, a los que les gustan viajar, si usted va a Roma, usted puede ir a una parte de Roma donde está el Arco del Triunfo de Tito. El Arco del Triunfo, famosísimo porque fue un arco que se dedicó, cuando Tito era emperador, se dedicó a él por el triunfo sobre los judíos, sobre el triunfo sobre Jerusalén y cómo es que destruyó todo. Y si ustedes ven el arco, pueden ver algunas descripciones en escultura de cómo sucedió todo eso. Triste y trágico, pero de seguro se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo de Marcos 13 y versículo 2. Pero la pregunta es, ¿por qué permitió Dios la destrucción total del templo, su templo? Cristo lo profetizó. Entonces, quiere decir que el templo fue destruido por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, Él lo predestinó. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que Dios profetizó, predestinó que su templo sería destruido totalmente? Allí estaba el arca del pacto y todo destruido. ¿Por qué? Bueno, unos dicen que así castigó Dios a los judíos por haber rechazado a Cristo. Otros dicen, los mundanos, historiadores seculares, bueno, fue un acto de venganza por parte de los romanos contra los judíos que se rebelaron. Eso y nada más. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué dice la Biblia?
Hebreos es el libro clave sobre ese tema. Y esa tarde lo que vamos a hacer, vamos a leer el capítulo 8 y el capítulo 9 de Hebreos para encontrar la respuesta. ¿Por qué es que no quedó piedra sobre piedra del templo? ¿Por qué fue que Dios destruyó el templo? Él lo predestinó, Cristo lo profetizó y así sucedió porque Dios lo dijo así. Pero antes de leer Hebreos 8 y 9, y para entender más fácilmente sus enseñanzas de esos pasajes, hay que recordar cuatro cosas. La primera es que el templo principalmente era un lugar de sacrificios. El templo era un lugar para ofrendar y sacrificar. Si usted pudiera viajar en la historia, en una máquina del tiempo, al tiempo del tabernáculo de Moisés o el gran templo de Salomón, usted podía entrar allí y no iba a ver sillas. Usted no iba a ver bancas, usted no iba a ver un piano, usted no iba a ver un púlpito, nada de eso. Es más, no hubiera congregación ahí, no hubiera personas adentro del templo. En el templo estaba el lugar santo. Adentro del templo estaba el lugar santo. Allí había un candelabro, la mesa de los panes de la proposición, un incensario. Lo principal en el templo no era el lugar santo, era el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaban divididos por un velo, una cortina pero muy gruesa. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Sobre el arca del pacto estaban los querubines de gloria. Y tapando, por así decirlo, tapando el arca del pacto, estaba el propiciatorio. Allí, en el propiciatorio, el sumo sacerdote, una vez al año, rociaba la sangre del gran sacrificio. Afuera, junto al edificio, estaba el altar de bronce, donde se ofrendaba a los animales. Los maestros, los escribas, no enseñaban adentro del templo, enseñaban afuera, en los escalones del templo. La gente oraba en el patio, afuera. Entonces, el templo no era como el de nosotros. Esencialmente, era un lugar para presentar sacrificios. Otra cosa que hay que recordar es que en el templo fue construido conforme al modelo que Dios dio. El templo y todo lo que había en el templo fue construido conforme a un modelo que Dios dio. Moisés y Salomón entonces no construyeron y amueblaron el templo conforme a sus ideales, conforme a sus gustos. Dios específicamente tomó las medidas y mandó decir exactamente qué muebles había de haber en su templo. Y esto porque todo el templo y todos los muebles y todas las medidas representaban, simbolizaban cosas celestiales. Entonces, el velo, el lugar santísimo, el arca del pacto, el sumo sacerdote, el altar, todo representaba la obra salvadora de Cristo. ¿Cómo es que Él nos salva? Su sacrificio en el altar del Calvario. ¿Cómo es que Él intercede por nosotros? Eso era lo que representaba esos muebles y esas medidas y todo en el templo. Y esto nos lleva a la tercera cosa que hay que recordar antes de leer Hebreos 8 y 9. El Señor Jesucristo es el sacerdote real. Todos los sacerdotes tipificaban, representaban a Cristo. De hecho, Cristo se llama Cristo. Cristo significa ungido. Se llama Cristo porque Dios lo ungió para ser nuestro sacerdote. Entonces, Cristo como sacerdote hizo lo que Dios quería que hiciera. Todos los sacerdotes fueron designados para sacrificar y para interceder por el pueblo. El problema en el Antiguo Testamento, como nos explica Hebreos capítulo 7, es que los sacerdotes del Antiguo Testamento llegaron a ser muchos porque morían y no podían continuar. Pero Cristo permanece para siempre. Entonces tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, por el cual puede también salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Cristo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
La ley de Moisés constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos capítulo 7. Muy bien, la última cosa que hay que recordar antes de leer esos pasajes es que el pueblo de Dios no cumplió con el antiguo pacto. Dios les dio un pacto, les dio la ley, les dio un pacto, y el pueblo no cumplió, desobedeció, transgredió la ley muchísimas veces. Entonces Dios hizo un nuevo pacto, un nuevo testamento. Y esto porque las ceremonias y los mandamientos del antiguo pacto no podían perfeccionar la conciencia. Es decir, la ley no salvaba a nadie. Todos la desobedecían, no podían salvarse así. Todo lo contrario, la ley los condenaba, pues no la cumplían. Pero en su gran misericordia, Dios hizo un nuevo pacto, una promesa nueva, un convenio nuevo. Dios sería su Dios y Él perdonaría todos sus pecados por el sacrificio de Cristo, su Hijo. Les daría un corazón nuevo para que le obedecieran voluntariamente. Y es por eso que en otra escritura dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en su cuerpo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Muy bien, con esto en mente, ahora sí, vamos a entender más claramente, creo, lo que vamos a leer de Hebreos capítulo 8. Si tienen sus Biblias, Hebreos capítulo 8, y vamos a leer los 13 versículos. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al versículo 13. Hablando de Cristo en el pasaje anterior, el Hijo, nos dice el autor en Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cristo, por supuesto. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Preciosísima la siguiente frase. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se ha dado por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Es por eso que el Señor profetizó la destrucción del templo. Y es por eso que no quedó piedra sobre piedra, porque eso era parte del antiguo pacto. Ahora tenemos el nuevo pacto. Ahora, el capítulo 9 nos explica con más detalles y hace unas aplicaciones de esto. Hebreos capítulo 9. Ahora bien,
Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y si así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Ahora aquí, testamento también se puede traducir pacto, o pacto también se puede traducir testamento. Y es por eso que tenemos Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, lo mismo. Versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Por qué permitió Dios que el templo fuera destruido? Que no quedara piedra sobre piedra.
Porque el templo y sus sacrificios eran parte del antiguo pacto. Eran símbolos, representaciones de lo que Cristo haría por nosotros. Entonces, cuando Cristo vino, como dice el autor, estando Cristo presente, y se sacrificó por nosotros en la cruz, ya no son necesarios. Ya no son necesarios. En los antiguos tiempos, y creo que todavía hay culturas que hacen lo mismo, los padres de un hombre, de un joven, le consiguen la esposa hablando con otros padres, con otras personas que tengan una hija que pudiera ser la novia, por supuesto. Tal vez son amigos, tal vez son parientes lejanos, como en el caso de Isaac y Rebeca. Ahora, vamos a suponer niños, jóvenes, hombres, que sus padres hacen lo mismo y le van a conseguir una novia muy bonita en Argentina. Se ponen de acuerdo con los padres de ella, la conocen, le explican qué estudió, qué puede hacer, qué sabe cocinar y todo. Sí, esta es la mujer para nuestro hijo. Y los padres de Argentina también muy contentos. Usted es guapo, alto, ha estudiado, es muy trabajador, etcétera, etcétera. Entonces, ya se ponen todos de acuerdo. Muy bien. Y los padres de Argentina te mandan una foto. Te mandan una foto de la novia. Y tú la ves y te enamoras a primera vista. Esta es... ¡Wow! Muy guapa, muy guapa. Y ves la foto todos los días ves la foto. Y luego llega el día de tu boda. Y ves a tu novia por primera vez. Y te casas. Y luego sigue la luna de miel. Pero tú te quieres quedar con la foto. Tú no quieres ver a la novia. Tú quieres la foto. Tú quieres seguir viendo la foto. ¿Qué van a decir? ¡Estás loco! Aquí está, mira. Ya llegó, ya te casaste. La tienes en persona. La foto es una foto, es un papel, o la representaba, mira, más bonita, mira. Y así aquí. El templo era la foto. Estando presente Cristo, ya no necesitamos la foto. Por eso el templo fue destruido totalmente. Por eso desapareció. Ni una piedra quedó sobre otra. Por eso mismo. Muy bien. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Unos consejos prácticos de lo que hemos visto. Niños, jóvenes, adultos, hermanos, amigos. Número 1. Apreciemos el hecho que vivimos en tiempos del Nuevo Pacto. Apreciemos el hecho que vivimos en tiempos del Nuevo Testamento. En Cristo, como dice el autor de Hebreos precisamente, estamos bajo un mejor pacto, establecido con mejores promesas, con una mejor esperanza, con un mejor ministerio, con un mejor mediador. Creo que ya les he dicho, es una clase de confesión aquí, mía. No pocas veces me ha pasado que me hubiera gustado vivir en los tiempos de Salomón. Ya he dicho que me hubiera gustado vivir en los tiempos de los puritanos, pero más me hubiera gustado haber nacido en los tiempos de Salomón para ver el gran templo de Salomón. Para yo llevar un cordero para ser sacrificado, yo llevarlo en mis propias manos y yo poner mis manos sobre el cordero y que fuera sacrificado en mi lugar y que yo viera eso. Ver al sumo sacerdote cómo entraba al lugar santísimo. Eso me daría más seguridad, según yo, me daría más seguridad, más esperanza. Pero eso es falso. Eso está basado en incredulidad. Eso está basado en ver para creer. Pero es muchísimo mejor vivir en el tiempo del Nuevo Pacto, en el tiempo del Testamento.
Es muchísimo mejor vivir en el tiempo que Dios nos ha dado hoy, en el 2024, 2025, ya 2020. Los sacerdotes tenían un gran problema. Eran hombres, pecadores, mortales, unos muy corruptos, como los hijos de Eli. Mis ojos pueden fallar. Mi corderito podía tener una mancha que yo no hubiera visto, que el sacerdote no hubiera visto y no hubiera servido para nada. Pero además el cordero era una bestia, un animal. Su sangre era sangre de un animal. Pero la sangre de Cristo es preciosa, es pura, es poderosísima. Como dice el himno, hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y eso me da más esperanza, porque el sacrificio de Cristo es perfecto, es santo, totalmente eficaz, pues es el Cristo de Dios y no tiene nada que ver con mis ojos o con mis manos, pero con los ojos de Dios que vio el sacrificio y dijo, pasaré de Paco Orozco. ¿Por qué? No porque Paco Orozco vio la sangre, pero porque Dios la vio. Entonces, el ministerio de Cristo es muchísimo mejor. Es inmutable, eterno. Nos da una esperanza firme, segura, porque Cristo no puede fallar. Entonces, hermana, hermano, si nunca has subrayado en tu Biblia ese gran versículo de Hebreos 8:13 y lo puedes subrayar en otros textos, esta es una cita. Nunca más, perdón, Hebreos 8:12. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este es el nuevo pacto. Yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Yo nunca más me voy a acordar de sus pecados de su juventud. Nunca más me voy a acordar de su rebelión. Nunca más me voy a acordar de nada que he hecho mal, de sus desobediencias, de nada. Esto es glorioso. Este es el Evangelio. Nunca más se va a acordar Dios de tus pecados. Al tomar la Santa Cena, recuerda eso. Y es verdad en Cristo. ¿Por qué? Porque se sacrificó a sí mismo por nosotros. Y se presentó por nosotros ante Dios. Y Él intercede por nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero a San Cachuchín que interceda por mí, ¿verdad? O la Santa Muerte que interceda por mí. No. Yo quiero que Cristo interceda por mí. Eso asegura mi salvación y todo lo que necesito para la vida y la piedad. Otra aplicación, segunda aplicación. Primera, apreciemos el hecho que vivimos en los tiempos del Nuevo Testamento. Segunda, apreciemos el hecho que ya no tenemos que ir al templo de Jerusalén. Ya no tenemos que ir al templo de Jerusalén. Ya no existe, de hecho. Al ser destruido el templo, se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 13:2, pero también la profecía de Juan 4:19. Ven conmigo Juan 4:19. La historia es muy conocida, la historia de la mujer samaritana a la cual el Señor le testificó. Juan capítulo 4 y versículo 19. Juan, el Evangelio, capítulo 4 y versículo 19. Le dijo la mujer samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, es decir, los samaritanos, el monte Gerizim. Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ahora, preciosa la promesa y profecía de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Qué pasó? Ni en Samaria ni en Jerusalén, pero en todas partes, por el sacrificio de Cristo, el cumplimiento de las profecías. Fuera de lo más pesado para nosotros, de lo más costoso que tuviéramos que ir al templo en Israel hoy en día. Pero ahora ya no tenemos que presentar sacrificios. Cristo ha ofrecido el sacrificio perfecto, eterno. Ahora podemos adorar a Dios aquí en Hermosillo, en cualquier parte del mundo. Es una gran bendición. Ahora, lo último.
Les dije que el templo fue destruido en el año 70 por un comandante romano llamado Tito. Pero la verdad es que comenzó a ser destruido el día de la crucifixión, horas después de lo que dijo nuestro Señor en Marcos 13:2. Porque el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Al rasgarse, todos podían ver el lugar santísimo. Antes, solo el sumo sacerdote, una sola vez al año podía entrar ahí. Pero ahora todos podemos entrar a la presencia de Dios. Y esta es la última aplicación. Aprovechemos que el templo fue destruido, el velo rasgado. ¿Cuál es la aplicación, Paco? La voy a leer directamente de Hebreos 10. Si tienen sus Biblias todavía en Hebreos 9, Hebreos 10 y el versículo 19. Hebreos 10 y versículo 19. Yo creo que se están dando cuenta porque el libro de Hebreos es mi favorito. Hebreos capítulo 10 y versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahora podemos orar directamente a Dios como sus hijos. Podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, que Él nos abrió a través del velo. Eso es lo que representaba el velo. Esto es de su carne, su cuerpo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo mismo, esa es la aplicación. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y aquí más literalmente podemos traducir, habiendo ya purificado nuestros corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura, algo que hacían los sacerdotes en ese tiempo, pero ahora Cristo lo ha hecho por nosotros, por su sacrificio. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Gran aplicación. Y por supuesto, este es un tiempo de Santa Cena. Y esto es lo que estamos conmemorando. La muerte de Cristo, su sacrificio por nosotros, que nos da acceso directo a Dios, por el cual se perdonan nuestros pecados, todos nuestros pecados.